Bueno, buenas tardes. Bien, lo que vamos a ver es un poquito sobre la función cuadrática, ¿sí? Entonces vamos a ver la definición. A la función polinómica de segundo grado igual a ax cuadrado más bx más c, se la denomina función cuadrática, siendo a, b y c números reales y con la condición de que a sea distinto de cero. Entonces, para nosotros poder graficar una función cuadrática, tenemos que marcar determinados elementos antes de poder graficarla. Entonces, los distintos elementos son raíces de la parábola, ¿sí? Entonces, las raíces de la parábola son los puntos de intersección del gráfico con el eje X, ¿sí? El eje de abscisas. ¿Cómo vamos a determinar esto? Bueno, con la fórmula de resolución de Bhaskara, ¿sí? Donde tenemos que para hallar los valores de las raíces, ¿sí? Que pueden llegar a ser hasta 2, x1, x2, lo vamos a determinar con esta fórmula. Menos b más menos b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. B, a y c son los valores que están en la fórmula, ¿sí? Aquellos valores, a es el valor que acompaña a la x al cuadrado, b es el valor que acompaña a la x y c es el valor que no tiene variables, ¿sí? El término independiente se lo llama. Entonces, fíjense que acá en el gráfico tenemos marcadas las raíces con el color verde, ¿sí? Los puntos donde se intersecta al eje X. Otro de los elementos que vamos a destacar es el vértice de la parábola, ¿sí? Las coordenadas del vértice van a tener una coordenada en X y una coordenada en Y, ¿sí? Que es la que va a determinar el punto. Para calcular ese vértice, ¿sí? Para calcular los valores del vértice, lo que vamos a hacer es, hay dos fórmulas que podemos hacer. Una es sumando las raíces, ¿sí? x1 más x2 y dividiéndolo por 2 y nos da el valor del x vértice, o reemplazando directamente los valores de b y de a en esta formulita, ¿sí? Menos b sobre 2 por a, que no, de cualquiera de las dos maneras obtendremos el mismo resultado. Para calcular el I-vértice bastará simplemente con reemplazar el valor obtenido en el X vértice en la función, ¿sí? Por eso ponemos f de X vértice, es decir, en la variable X vamos a reemplazar el valor obtenido del vértice y de esa manera obtendremos el valor de Y. Ya más adelante vamos a hacer un ejemplo y vamos a ver cómo se hace. Luego, otro de los elementos importantes es el eje de simetría. Recordemos que la gráfica de la función, ¿sí? Es una parábola y las parábolas están divididas, entre comillas, divididas en dos partes por un eje de simetría, ¿sí? Son simétricas. Entonces, el eje de simetría es la recta que divide a la parábola en dos partes iguales, ¿sí? Es una recta de ecuación x igual a x vértice, ¿sí? Una vez que determino el x vértice, determino la ecuación. Y por último, la ordenada al origen, ¿sí? Que la ordenada al origen es el punto de intersección de la gráfica con el eje Y. Es el valor c en la función. Es decir, que si yo tengo la ecuación de esa función polinómica, el valor c, el término independiente, me va a determinar el valor, ¿sí? De la intersección de la función con el eje X. Fíjense que acá en el gráfico está bien marcado cada uno de los elementos. Tenemos las raíces, el eje de simetría, la ordenada al origen y si quieren podemos agregar un valor más que sería un punto simétrico a la ordenada al origen, ¿sí? Es aquel que está a la misma distancia del eje de simetría, ¿sí? Que la ordenada al origen. Bien, entonces ahora